esta semana queremos empezar hablando de un documental que llega a la plataforma de Movie, un documental muy interesante que es multidisciplinario o interdisciplinario, no sé cómo podríamos mencionarlo, que probablemente no vaya a ser muy bien aceptado o por algunos lugares sí, pero que es un ejercicio, hay que entenderlo como eso, un ejercicio que es arriesgado, es interesante, es necesario. Ya que sea un producto bueno o malo es otra cosa. Nos estamos refiriendo a Grand Theft Hamlet, este documental, el cual llega directamente a la plataforma. Creo que el año pasado sí se estrenó en algunos lugares, pero ya por fin llega para que lo veamos absolutamente todos. Que toma de pretexto o de base el juego, el Grand Theft Auto de este juego de Rockstar, el cual fue estrenado en 1997, pero le da un giro diferente. No nos habla tal cual de Grand Theft Auto, nos habla de un par de actores que durante la pandemia tratan de interpretar Hamlet dentro del videojuego. ¿Por qué? Porque se quedaron sin trabajo y porque es la única forma en la que pueden salir de su normalidad. Si bien no sé de videojuegos, sí sé de Shakespeare, Hamlet, que es la historia que intentan llevar también a esta plataforma. No tal cual de eso habla el documental, no habla del proceso de cómo lo hacen, pero sabemos que Hamlet es una tragedia clásica, muy clásica, que es como la gran influencia de la literatura inglesa y que cuenta esta historia de venganza en la cual un príncipe tiene que vengar la muerte de su padre y el fantasma de su padre, de su difunto padre, va y le dice qué hacer poco a poco. Ellos tratan de hacer que esta historia llegue a este videojuego, pero se tienen que ver con todo lo que pasa dentro del videojuego. Es un videojuego muy violento, en el cual hay muertes por todos lados, entonces tienen que batallar un poco por ahí para llevar este proyecto a flote. Si les interesa los videojuegos o les interesa Hamlet, vean este documental, por favor. Vámonos con una sinopsis rapidita. Luego de que los actores de teatro Sean Crane y Mark Osterben se ven obligados a encerrarse en sus casas durante la cuarentena por la pandemia, ambos histriones deciden pasar sus días jugando Grand Theft Auto. Pero la idea de usar el juego como plataforma para interpretar Hamlet de Shakespeare se apodera de ellos. Con este objetivo en mente, nuestros protagonistas se enfrentan al reto de juntar el elenco, buscar el espacio y tratar de sobrevivir en una plataforma violenta, a la par de tratar de empatar el proyecto con lo que sucede en la vida real. Este documental tiene un guión interesante por cómo intentan llevar esto a una plataforma digital y que aparte todo está hecho dentro del videojuego. O sea, no hay una escena de ellos planeando fuera. Todo lo que vemos son ellos como en un gameplay, algo así más o menos, pero no hay tomas por fuera. Guión de Sean Crane y Finney Wills, que son actores de teatro conocidos probablemente en ciertos puntos, pero no son muy populares. El guión lo que tiene de interesante o de bonito es que todos en la pandemia creo que tuvimos nuestros pequeños proyectos pandémicos. Yo saqué un libro en la pandemia, un pequeño poemario, el cual pueden conseguir todavía. Luego mándenme mensaje si quieren saber cómo. Pero que todos tuvimos este tipo de proyectos, los cuales nos llevaron a hacer cosas diferentes o a tratar cosas diferentes para entre no aburrirnos, no volvernos locos y estar un poco centrados en nuestras vidas. Bueno, ellos hicieron este proyecto. Pero no contaban con que las personas que tenían que tener alrededor para que esto fuera a salir a flote también tenían una vida. Y había puntos en los que, no quiero dar spoilers, pero en este documental llegan a cuando ya empiezan las cosas a normalizarse en la vida real y ellos tienen que empezar a enfrentar que los actores que tenían contemplados para ser diferentes actores dentro de Hamlet se van saliendo porque consiguen trabajos reales, porque tienen otras prioridades, porque tienen familia, etc. Pero aparte es muy desgarrador, porque habla de pérdida, habla de muerte, habla de cómo durante esa pandemia muchas personas perdimos a familia, etc. Y que no te podías terminar de volver loco y tenías que buscar una salida, y para ellos fue esta salida. Es un documental que, si bien la escritura es muy orgánica, porque es conforme va pasando, no había algo que tuvieran que investigar o checar cómo se había sucedido un suceso tal cual, ¿no? Más bien era cómo el suceso pasaba en el videojuego. Es interesante, es corto porque dura 86 minutos, una hora y cachito, no dura mucho, pero que con esa corta duración atrae muchísimo al público. Por eso digo desde el principio que esto va a dividir. Hay gente que va a decir que es una genialidad y hay gente que va a decir que es un o sea que no vale tanto la pena. Por actores tenemos claro a actores que están por aquí, vamos a decirlo: Shane Crane, Jen Kahn, Mark Osterberg, Finn Willis, Garrett Turkington, y todos ellos son actores reales, obviamente, pero mucho de teatro, los cuales interpretan a Hamlet, como ya dijimos, con diferentes personajes,
pero que muchos de ellos nunca habían jugado Grand Theft Auto. De hecho, hay una parte muy interesante del documental, es que hace al principio, no es spoiler, en el que una chica dice de que, oigan, ¿saben qué? Estoy jugando con el personaje de mi primito en Grand Theft Auto porque nunca había jugado, no sé qué estoy haciendo, no sé qué va a suceder, no sé ni siquiera cómo moverme. Y a partir de ahí es como una metanarrativa, porque estamos hablando de que tienen que jugar un juego en el cual son personajes, pero estos personajes dentro del juego, los cuales obviamente no son ellos físicamente, como son en la vida real acá, aparte, ese personaje tiene que interpretar otro personaje. Esta metanarrativa es bastante interesante porque si es un juego de rol, me explicaba un compañero que sabe mucho de videojuegos, que existen este tipo de juegos de rol, pero aquí es un poco más light, porque están tratando de hacer algo un poco más artístico. Y no estoy diciendo que un videojuego no es artístico, claro que lo es. Tiene gráficos, tiene historia, tiene cosas muy bellas que hacen que el videojuego sea bonito y sea atractivo, que haya una historia, pero aquí es como más historia sobre la historia. Con esto nos vamos tal vez como a la fotografía, que no es tal cual hablar de la fotografía, ahorita hablamos de la dirección. Me voy a centrar mucho más en la fotografía porque yo no había visto qué bonito se ve Grand Theft Auto en pantalla. O sea, los gráficos que tiene se ven bien, cómo se ve la ciudad, se ve padre, toda la forma en la que los edificios, el cielo, los carros, los movimientos, digo, algunos se ven un poco acartonados, pero se ve bien. Hace que todo lo que está pasando se sienta real. Y si lo vamos a poner en el contexto de la pandemia, que era la única forma de salir en ese momento, creo que avanza muy bien. La dirección, lo mismo, Sam Crane y Finn Willis, lo hacen bien, me refiero a que saben dónde poner a los personajes para que haya un contexto y que nos sigan contando esta historia. Quiero irme con la música rápido también porque creo que es algo interesante que incluir ahí. Jane Pereira, no sé qué ha hecho, sinceramente busqué mucho, pero no encontré qué ha hecho en su vida como músico. Pero creo que lo que tiene de interesante es que no toma la música de Grand Theft Auto, agrega nuevas canciones y eso es otra cosa que hay que mencionar. No sé cómo le hicieron para que Rockstar diera el permiso de que usaran tal cual el videojuego para que se vea. Supongo que a billetazos, no le veo de otra, porque tengo entendido por ahí que muchas cantantes, artistas, etcétera, han intentado hacer videos musicales usando la estética de Grand Theft Auto y que han sido demandados. Entonces, ¿cómo lo hicieron? No sé. Antes de irme a una calificación, sí se la recomiendo, vayan a Movie. Tiene 7 días gratis y son cuenta nueva y aparte está muy barato, entonces por favor vayan a Movie y chequen este documental. Mi calificación es un 7.9, sobre todo por lo arriesgado que es este documental y porque transgrede un poquito más y trata de ir más allá de lo que ya nos han presentado en muchos documentales. Entonces, por favor, si tienen la oportunidad, vayan a verlo.